Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es tu hermano en Cristo, el evangelista Tommy Reyes, dándole gracias a Dios por un día más por su presencia y la hermosa manifestación de su Espíritu Santo en mi vida y a los que aman. Hoy me encontraba meditando en la palabra en cuanto a lo que era la intercesión nuevamente. Y el Señor me llevó al libro de Esther. Mientras meditaba en la escritura veía cómo esta mujer de Dios se paró en la brecha a interceder por su nación, aún viendo su vida en peligro. Aquel que es un intercesor tiene que entender que es aquella persona, como le explicaba, que son los que hacen que las cosas sucedan aquí en la tierra, que son los que han muerto a sus deseos personales y aman lo que Dios ama y están en lucha constante contra el infierno. Y recordando que somos ¿qué? Punta de lanza. Dirás, Tomás, ¿por qué me estás hablando sobre la intercesión constantemente? Y es porque es el deseo del corazón de Dios de que nos levantemos como esos intercesores, que estemos dispuestos a pararnos en la brecha, teniendo una convicción de cuál es nuestra posición como copartícipes de la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo hoy por hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros para que sea derramado sobre nosotros el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas y podamos experimentar lo que es una transformación sobrenatural que puede marcar y transformar una atmósfera o un lugar donde nos encontremos. Aquel que reconoce que es intercesor, aquel que sabe que Dios lo ha escogido, analiza primero lo que a Dios le agrada antes de sus propios caprichos o sus propios deseos. Hay mucha gente que han tomado posiciones jerárquicas o posiciones ministeriales o posiciones en un trabajo y han tomado las posiciones y las han utilizado de una manera errónea en vez de utilizarla a favor de los beneficios de aquellas personas que están bajo su cobertura. Vemos aquí claramente cómo Esther, siendo la esposa del rey, no escatimó en su posición como para beneficio suyo, sino que miró la crisis de una nación e intercedió por ella para que aquello que se había levantado contra ellos quedara cancelado, ¿verdad? Dirigido por Dios. Porque lo primero que hizo Esther, si venimos a analizar, es que al enterarse de la situación que estaba aconteciendo con la nación, él le dijo a Mardoqueo, ve y prepara al pueblo y prepárense en ayuno y oración, intercedan antes de que yo me presente al rey, porque de presentarse fuera del orden del rey podría ella morir. Y quería compartir con ustedes esta escritura porque verdaderamente nos enseña y nos inspira a cómo debemos movernos dirigidos por Dios para cumplir con su propósito sobre la faz de la tierra, ¿verdad? De una manera correcta, sabiendo la posición que tenemos como copartícipes de la obra redentora de Cristo. Y vemos aquí cómo nos habla de que en un momento Mardoqueo se entera de una situación, ¿verdad?, que se iban a levantar contra el rey. Y él lo notifica, y al notificárselo a Esther, se lo notifican al rey, y las personas que se levantaron contra el rey fueron analizados y evaluados la situación y verdaderamente habían entendido que se levantaban contra él en rebeldía y fueron quitados del camino. Dice aquí claramente en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, ¿verdad?, hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y pronunciaban poner mano, ¿verdad?, poner mano en el rey Asuero. O sea, querían hacerle daño y ellos se enteran
Cuando Mardoqueo entendió esto, denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, y se hizo investigación, como le expliqué anteriormente, del asunto, y fue hallado cierto, por tanto, que los dos eunucos fueron colgados en una horca. Escrito el caso en los libros de las crónicas de los reyes. Vemos aquí claramente cómo cuando se trataron de levantar contra el rey, Mardoqueo, siendo el primo de la reina Esther, el cual la crió a ella desde la muerte de sus padres, le notificó a Esther, y Esther se acercó al rey y comenzó este diálogo en cual fue la investigación, y por conclusión vemos cómo fueron sacados esas vidas del camino. Pero algo impresionante que pasó después fue que Amán toma la distribución, ¿verdad?, de los judíos. O sea, Amán ha sido puesto como encargado, ¿verdad?, del rey a tomar parte en esos lugares. Y dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedad, agüero, y lo honró y lo puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaron ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodilló ni se humillaba. O sea, vemos claramente cómo hay personas que le han sido otorgadas posiciones, y como ¿verdad?, este varón Amán, que le fue otorgada la autoridad para tomar dominio en una área de parte del rey, y como el rey da una orden de que todos los que están alrededor tienen que postrarse delante de él, pero Mardoqueo no desea hacerlo, porque Mardoqueo era judío y él no se postraba ante ninguna persona sino ante su Dios, porque él creía en un Dios de poder, creía en un Dios que lo guiaba y que cuidaba su vida, porque los judíos en esos tiempos tenían una relación con Yahweh. Entonces, él no se humilló ni se postró delante de él. Y dice aquí claramente que cuando le fue declarado a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero al enterarse de que Mardoqueo era judío, no quiso levantar, ¿verdad?, no tan solo contra Mardoqueo el juicio o la venganza, sino que también contra todo el pueblo judío. Entonces, haciendo entender que el pueblo judío se había vuelto rebelde contra la orden del rey. Y así pasa muchas veces, como las personas se les dan posiciones jerárquicas y quieren tomar dominio y quieren hacer las cosas como ellos quieren, sin evaluar las situaciones, sin evaluar todo lo que hay en el entorno realmente para que esto acontezca. Vemos que procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Y dice, al pueblo de Mardoqueo. Entonces asume de que este varón se acerca al rey, ¿verdad? Y dijo a Amán, al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y destruido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan, escucha bien, las leyes del rey, y el rey nada le beneficiará dejarlos vivos. Comenzó a buscar y a argumentar una palabra al rey para que el rey se levantara, ¿verdad?, y dictara un edicto donde toda esa nación tenía que ser destruida porque iban en contra de los principios del reino, de ese reino, ¿verdad?, que era un reino humano carnal, un reino que estaba desenfocado del propósito de Dios. ¿Qué sucede? En ese momento, cuando ocurre el decreto, se acerca Mardoqueo, se entera de la situación y se acerca donde está Esther. Entonces dice en el capítulo 4, luego que su pueblo, que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, ¿verdad?, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad
clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro a la puerta del rey con vestidos de cilicio. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza, y era la cama de muchos. O sea, cuando el pueblo se entera del edicto que levanta el rey, ¿verdad?, siendo confabulado por Amán, el pueblo se desgarra sus vestiduras, se va en ayuno, en oración y en cilicio, buscando la dirección y el favor de Dios. Porque los judíos, ¿verdad?, buscaban siempre la dirección de Dios. Y vemos claramente cómo se acercaron ellos, y dice que vino una doncella y se lo notifica a Estel y le dice lo que está aconteciendo. Estel llega y cuando va, ¿verdad?, dice que Estel y su eunuco se lo dijeron, y entonces la reina tuvo gran dolor. ¿Qué tuvo? Dolor. O sea, lo primero que acontece en un intercesor es sentir el dolor por otros. Esto se está poniendo bueno. Es pararte y sentir lo que otros sienten para poder saber cómo trabajar una situación. Porque ese mismo dolor que sintió ella es el mismo dolor que siente Dios cuando se entera de cada situación de nosotros. Pero tenemos que ser sabios porque tenemos que entrar en su presencia en adoración, en alabanza, esperando que el rey extienda el cetro para poder recibir nuestro clamor. Ay, ay, ay. Cuando entendemos este punto, dice que ella sintió gran dolor, ¿verdad? Y envió vestidos a su primo Mardoqueo para que se vistiera, porque él estaba ante la puerta del rey del palacio con vestiduras de cilicio, y ella no quería, ¿verdad?, que se dieran de cuenta ni tampoco que se descubriera quién era ella. Ahora, vemos claramente que Estel llamó a uno de sus siervos y le dio la orden de llevar las vestiduras a él. Pero Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho, escuchen bien, que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Vemos aquí cómo Amán estaba pagando un precio para que se destruyera la generación de Dios, el linaje de Dios. Sin embargo, vemos cuando se entera, ¿verdad?, de esta noticia, la reina, como él le decía que tenía que ir a la presencia del rey y preguntarle y hablarle acerca del asunto, pero ella no podía llegar a la presencia del rey porque si no había sido llamada por el rey, tenía que ser eliminada. Si el rey no te llama, no podía llegar a la presencia. Entonces, vemos aquí claramente cómo Estel inicialmente, ¿verdad?, reacia por temor a las consecuencias de acercarse al rey sin ser llamada, en conveniencia por su tío Mardoqueo, para interceder delante del rey Asuero. Ella con valentía y prudencia organiza 2 banquetes para que el rey Amán, ¿verdad?, que lo permite revelar la conspiración que había y exponer la situación con el reino. O sea, ella estaba preparando una estrategia para poder presentarle al rey, interceder ante el rey para que el pueblo pueda ser libertado de ese juicio. Pero algo aconteció porque ella le dice, ¿verdad?, a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis 3 días, ¿verdad?, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey
aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. ¿Qué estaba diciendo ella? Si tengo que morir por mi nación y tengo que morir por aquel pueblo, ¿verdad?, por el que estoy intercediendo ante el rey, yo muero por ello. Tenemos que morir a nuestro yo y nuestro orgullo, a nuestra vida, para que otros sean levantados. Un intercesor es aquel que se para en la brecha, dando la vida por otros en oración o en batalla, para que otros sean restaurando, sabiendo que esa nación o esa persona o aquel particular por el que se está orando vale mucho delante de Dios. Yo quiero que tú sepas que tú tienes valor delante de Dios. Yo quiero que tú sepas que tú fuiste escogido por Dios, escogida por Dios para cosas grandes. Y el enemigo ha venido a atacar tu vida tratando de desenfocarte del propósito de Dios para sentirte menospreciado y no saber el valor que tú tienes. Pero otros ven en ti quién tú eres y lo que tú vales y se van a parar en la brecha a orar por ti. Esther se paró en la brecha por una nación, pero la nación la estaba cubriendo en oración y en ayuno y en cilicio, preparando la plataforma para el momento del encuentro espiritual donde iba a ser presentada la situación delante del rey. Hoy en día tenemos que entrar en una relación con Dios tan profunda, así como Esther, y preparar la atmósfera en ayuno, en oración y en búsqueda de la presencia del Padre para poder interceder ante el Padre para recibir el oportuno socorro, como Esther estaba en esos momentos intercediendo junto con sus doncellas y junto con el pueblo, preparándose para el encuentro con el rey, para presentarle la situación que estaba aconteciendo. Y vemos claramente cómo el rey, ¿verdad?, dice que aquella misma noche, en ese día, ella tenía y se acercó a él, se preparó, se vistió, entró a los atrios. El rey la vio y cuando la vio, el rey extendió el cetro y la mandó a llamar. Cuando la mandó a llamar, ella le presenta la situación, la cual le dice: mira, he preparado una cena, quiero que vengas a cenar, a compartir conmigo porque quiero hablarte. Y ella coge y prepara la atmósfera, el rey llega, comienza a hablar con ella y prepara todo de una manera hermosa, ¿verdad? Pero ese día le dijo: voy a preparar otra cena luego, pero quiero también que llame e invites a Amán, preparando la plataforma. Y cuando Amán llegó ese día, creyendo que todo estaba preparado, rápido fue con la arrogancia y el orgullo a donde sus amistades a decirle: mira, ¿sabes qué? El rey me mandó a llamar, voy a ir para una cena con la reina, el rey, y wow, ¿sabes? Bien egocentrista, pero con su plan debajo de la manga, ¿verdad? En su rollo debajo de la manga, preparando la destrucción de la nación, creyendo que la reina no sabía lo que él estaba conspirando contra el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando vemos lo que acontece aquí, vemos cómo la reina Esther hizo venir a Amán. Y cuando vino Amán a la reunión y estaban todos reunidos lo más bien, el rey le pregunta: ¿qué quieres? Te daré mi reino, te entregaré la mitad de mi reino si lo quieres. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: mira, está aconteciendo una situación donde hay una persona que ha conspirado, ¿verdad?, contra mi pueblo, y yo quisiera que, ya que tú me diste el visto bueno de estar, estoy parafraseándote la palabra para que puedas entenderla. Hay algo que está aconteciendo y te lo quiero presentar. Y me dice: pues dime qué es. Dice: hay alguien que se ha levantado contra mi nación, contra el pueblo, y yo, pues siendo la reina,
me dolería que mi nación fuera destruida. ¿Y quién es aquel que está levantándose contra tu nación? Y ella le dice, pues mira, ¿sabes quién? Amán. Y él le dice, ¿cómo que Amán? Se molesta, se sale de la cena, se va fuera, y cuando se va fuera, yo me lo imagino al rey pensando, Amán, mi persona de confianza, el cual le di la autoridad para que, ¿verdad?, guiar y señorar, y le di anillo y le di potestad, está ejerciendo la función que le di de una manera errónea. ¿Qué hizo? Cuando entró, ya Amán, al haber sido descubierto, se da de cuenta que ya no hay manera de él poder salirse de esta, porque ya Amán había preparado una horca. ¿Para qué? Para ahorcar a Mardoqueo, porque no se había postrado delante de él, porque supuestamente quería hacerlo ver como un rebelde, como alguien que verdaderamente se había ido en contra de los principios del reino. ¿Sabes qué? Cuando vemos este mover y conocemos lo que significa Amán, Amán es descendiente de los amalecitas, ¿verdad? Y eso significa saqueador. O sea, él es tipo de Satanás, el cual vino a hurtar, matar y a destruir. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos eso, vemos que así mismo opera el adversario para querer destruir tu identidad, el diseño y tu posición como hijo de Dios. Vemos como Esther se para en la brecha cuando llega el rey, se da de cuenta de lo que está aconteciendo, y cuando Amán entra, parece como que perdió el balance, cayó encima de la reina, y el rey lo ve y le dice, hey, ¿también quieres estar con mi esposa en mi habitación? ¿Qué hizo? Mira, hay una horca que está preparada, y lo mandó a sacar y le quitaron la vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios está buscando gente que se pare en la brecha, que interceda por otros, aunque le cueste la vida. Gente que estén dispuestos a ver la gloria de Dios manifestada, aunque tengan que pagar un precio. Gente que mueren al yo para que otros vivan. Gente que están dispuestos a soltar lo que tienen para levantarte las manos a ti, hermana, y mi hermano y mi hermana que me está escuchando. Dios está buscando intercesores que entiendan su posición, ¿verdad? Que entiendan su lugar como copartícipes de la obra del reino de Dios. Es impresionante porque una vez pasó esto, dice que la reina se presentó nuevamente al rey y le dijo que había un edicto decretado por esa persona, por Amán, que representa, ¿verdad?, el mal que Dios quiere destruir de la tierra, el orgullo. Ese orgullo, esa vanidad de querer tomar las cosas y poseerlas, tú tienes que soltarlas, porque tú tienes que ser humilde delante de la presencia de Dios, reconociendo quién tú eres y caminar en el diseño y el propósito de Dios, para que puedas ver la gloria de Dios manifestada. Dios llama a Esther, escoge a Esther, una judía que no podía habitar en el reino, la prepara, la hermosea, entra en el palacio, Dios la utiliza, prepara la atmósfera para libertar a una nación y después le dice, hay un edicto preparado. Y dice claramente que ese edicto estaba diciendo que todos los judíos tenían que ser destruidos, tenían que ser sacados del camino, ¿verdad? Entonces, después de Amán haber sido ahorcado, haber sido sacado del camino, le dices, hey, pero ¿sabes qué? Él había firmado un edicto con el sello tuyo. Tenía tu anillo puesto de que todos tenían que ser destruidos. Y viene el rey entendiendo, ¿verdad?, que la destrucción de un pueblo podía hacerle daño a su reina emocional y podía también perjudicarlo a él como rey, porque ya él había sacado del camino al usurpador, al que quería, ¿verdad?, hacer mal. Dice, respondiendo el rey Asuero a la reina Esther,
Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca. Dice: por cuanto extendió su mano contra los judíos, escribid pues a los judíos, mira, como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellando con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe, escucha bien, en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Cuando tú tienes un decreto de Dios y entiendes que Amán, que es tipo de Satanás, quiere levantarse contra ti, hay un edicto y hay un decreto y hay una palabra que ha sido enviada del cielo diciéndote que hay un sello de la sangre redentora de Cristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no puede ser revocado jamás. O sea, cuando ya ha sido pagado el precio, cuando ya ha sido expuesto el sacrificio de Jesús, así como hizo Ester, que se paró en la brecha por su pueblo, Jesús se paró en la brecha por nosotros, siendo el intercesor de intercesores, pagando el precio de sangre. Ese precio de sangre es el sello, el sello del rey, dejando saber que sobre ese edicto y sobre ese pacto no va a haber nada que pueda romperlo. Y el enemigo se tiene que someter, porque dice que todos los que estaban alrededor de la nación que querían destruirlo, al escuchar el nuevo edicto del rey, tenían que retroceder, y los que se tiraron a la batalla murieron todos. Dios te está diciendo en este día: estoy buscando gente que se paren en la brecha y que valoren mis decretos, mi palabra, mi sello de sangre, mi sacrificio de mi hijo en la cruz, para que puedan vivir vidas abundantes y tengan la autoridad para deshacer toda obra del adversario. Porque el rey te está llamando. Porque el rey te está llamando en este tiempo, como llamó a Ester, para que seas un intercesor, para que entiendas la autoridad que te ha sido delegada de parte de Dios para romper cadenas, para derribar todo argumento que se levante contra el propósito de Dios, así como ese argumento que se levantó contra Mardoqueo, contra el pueblo, ¿verdad?, de los judíos, contra la nación de Dios. Esa misma autoridad y eso mismo que ocurrió en ese momento con Ester, está ocurriendo en estos tiempos. Y Dios está buscando gente que se paren en la brecha en diferentes lugares del mundo para que intercedan y todo edicto del mismo infierno sea revocado, porque la sangre redentora de Jesucristo fue pagado y el sello fue puesto. Consumado es. Escrito está que aquel que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por nosotros día, tarde y noche, para que su gloria se manifieste sobre la faz de la tierra. Tú eres ese intercesor que Dios está buscando. Uno que se pare en la brecha como Ester y diga, como dijo Ester: yo voy ante el rey, si perezco, que perezca, pero aquellos que están del otro lado, que yo estoy intercediendo por ellos, la gloria de Dios los tiene que alcanzar. Padre, yo te pido que la gloria de Dios que me fue entregada, ellos la reciban. Jesús mismo dijo: la gloria que tú me diste, yo se le he dado a ellos por la palabra que he sembrado. Hay una palabra, hay un edicto. Hay un decreto de parte de Dios que te fue entregado. Te dio autoridad de hallar serpiente y escorpión y sobre todo poder del maligno, y nada puede dañarnos. Amán era representante de Satanás. Ester era representante de Jesús. Y el rey, representante de Jehová. Significa que Jesús está intercediendo ante Jehová por ti, por mí, por todos nosotros, para que Satanás y las obras del adversario sean destruidas. Eso te quiere mostrar este libro de Ester. Como el ayuno, la oración y la intercesión son unas armas poderosas que derriban fortaleza y todo argumento del adversario. En el libro de Ester nos enseña, ¿verdad?, y nos revela cómo el ayuno, la oración, un pueblo en unidad ante la presencia de Dios, clamando, intercediendo porque sea retraído el juicio.
provocará transformación de atmósfera. Por eso te dije, ¿verdad?, al principio, que los intercesores son los que provocan que las cosas sucedan aquí en la tierra. Tú eres ese hombre y esa mujer que Dios está buscando en este tiempo para que se paren en la brecha y levanten clamor al Rey de Gloria, sabiendo quiénes son, su identidad como hijo de Dios. Ella sabía que era la reina, pero ella también sabía que su naturaleza era judía, pero sabía que si se paraba ante el rey sin haber sido llamada, también iba a ser destruida. Sin embargo, aún así dijo, si perezco, que perezca. Jesús dijo, yo voy, yo iré por ellos. Se paró en la cruz. Es más, antes, cuando estaba en Getsemaní orando, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que venía, pero dijo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús lo dijo y Esther lo dijo, nosotros quiénes somos para irnos en contra de la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a ser autores y consumadores de la obra redentora de Cristo, a continuar intercediendo los unos por los otros, orar los unos por los otros, sabiendo que cada ser humano para Dios es valioso. No podemos dejarnos llevar por lo que dice la sociedad, ¿verdad? Que miramos ya esa empatía, ese amor que había por las vidas, ¿verdad? Esa pasión que había por las almas se ha estado perdiendo porque la gente se está desenfocando, buscando vanidades, buscando glorias. No. Dejemos la gloria de los hombres para un lado y provoquemos la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Que así como Esther se desprendió de ser reina y dijo, si tengo que morir por mi pueblo, yo muero por mi pueblo. Yo soy judía, pero ahí me dolería mucho que mi pueblo pereciera, yo estando en el reino. Así dijo Esther. Así tenemos que ser nosotros. Que nos duela la situación de los demás, que nos duela lo que el hermano, la hermana, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, el que está en nuestra sociedad, aquellos que están al otro lugar del mundo pasando por crisis, que nos duela y que nos paremos en la brecha y digamos, Señor, aquí estamos. Somos seres humanos imperfectos, pero creemos en un Dios perfecto, un Dios que lo transforma todo, un Dios que derriba barreras, un Dios que rompe cadenas, que liberta al cautivo, un Dios que trae provisión, sanidad y liberación. Te pedimos por las naciones, Señor, que están corrompidas, para que tú las levantes y las restaures, para que tu gobierno entre y se señoree en esos lugares, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder, que las vidas sean transformadas. Y el rey levantará el cetro y dirá un edicto. Hecho está. Como lo dijiste, así será hecho. Y veremos naciones restauradas, familias libertadas, jóvenes saliendo de las adicciones a drogas. Toda maldición que fue lanzada de los mismos brujos, hechiceros y agureros, toda esa gente tendrán que caer. Porque el Dios Todopoderoso que vive en nosotros y que está con nosotros es mayor que lo que está en la atmósfera operando en este mundo. Tú y yo somos los que tenemos la herramienta de la intercesión, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, que provocaremos que la atmósfera se cambie y el edicto para con un pueblo y una nación se ha cambiado. Esther provocó un cambio. Jesús provocó un cambio y dijo, cosas iguales y aún mayores harán en mi nombre. Eso se trata de ti y se trata de mí. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos la generación escogida por Dios para establecer el reino. Nosotros somos aquellos que tenemos que pararnos en la brecha y reconocer que ninguna alma que se levante contra nosotros prosperará, porque con Dios no han contado, y que toda lengua que se levante contra el conocimiento de la verdad de Jesucristo caerá al suelo. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese que murió por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, es el ejemplo más claro que tenemos que tener, además de Esther, que la estamos viendo, que te la llevé en la lectura, ¿verdad? Pero el más claro que vemos es a Jesús, que intercedió por nosotros en Getsemaní, que constantemente oraba por nosotros,
y que sigue orando por nosotros aún a la diestra de Dios Padre. Es tiempo de unirnos como pueblo y pararnos en la brecha e interceder por las crisis que están aconteciendo en el mundo entero. Humillados bajo la poderosa mano de Cristo, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que salir de la recámara, tenemos que entrar en esa intimidad con Dios, levantar cultos de oración y de clamor, donde veamos la gloria de Dios manifestado, el favor de Dios a favor de las naciones, del pueblo, por las vidas que están perdidas sin fe y sin esperanza. Hoy yo me uno. Hoy yo me uno. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, yo me uno a esta intercesión. Yo me uno a ser un intercesor por las vidas. Si eres uno de ellos, pon yo me uno. Yo quiero ser uno de esos que se para en la brecha por aquel que está en necesidad. Yo soy uno que me paro en la brecha por aquel que está enfermo. Yo soy uno por aquel que me paro en la brecha por aquel que está en la adicción a drogas. Yo soy uno que me paro en la brecha por los confinados que están encerrados en las cárceles, no tan solo institucionales, sino en una cárcel de opresión por sus malos caminos, por sus malas decisiones. Hoy yo me uno para que ellos sean libertados también. Parémonos en la brecha e intercedamos con amor y con misericordia, comprendiendo que solamente en Jesús todo es posible. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nunca nos podemos olvidar de donde Dios nos sacó. Yo nunca me voy a olvidar que Dios me encontró debajo de una guagua, perdido, sin fe y sin esperanza. Solo, herido. Pero Dios, en su infinita misericordia, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y puso en mí un cántico de alabanza. Y yo puedo decirle, Ebenezer, hasta aquí me ha guardado Jehová. Yo sé que tú también, Dios ha hecho algo grande contigo. Yo sé que Dios ha hecho algo grande. A mí me libertó, me sacó de las drogas, me sacó, ¿verdad?, de todo ese mal pasado que vivía. Si eres tú uno de ellos, desde este día en adelante, párate en la brecha por el necesitado. Párate en la brecha por tu nación. Que todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios sea destruido y que la gloria de Dios pueda ser manifestada. Hoy te invito a que si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros, porque necesitamos que se levanten guerreros de oración, gente dispuesta a dejar su pasada manera de vivir y permitir que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, opere en nosotros y nos guíe y nos enseñe lo que es la verdadera restauración que debemos vivir. Que no somos perfectos, Él lo sabe, pero en Él está la plenitud y la deidad. En Él está todo y todo por Él fue hecho. ¿Para qué? Para estar sujeto a Él y poder ser dirigido por su Espíritu Santo, como Jesús fue dirigido a cumplir en esa intercesión, ese sacrificio, por amor a ti y por amor a mí. Por eso te invito a que seas uno más que se une a este cuerpo de Cristo en oración e intercesión por las naciones, por las vidas. Porque las naciones, muchos creen que es que voy para Guatemala, para Honduras. Sí, son naciones. Pero naciones se refiere a vidas. Y esos son tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. Esas son las naciones. Comienza en tu Jerusalén. Y luego Dios te llevará a conquistar a donde tienes que llegar, dirigido por el Espíritu de Dios. Procura con diligencia entrar en una relación con el Padre y permite que Él te dirija a cumplir el propósito para el cual has sido llamado en este tiempo. Tú y yo somos esos guerreros de oración que nos pararemos en la brecha para cambiar la atmósfera, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el que elijo libertad será verdaderamente libre. Estel se paró en la brecha. Jesucristo también. Es tiempo de que nosotros lo hagamos por un pueblo y unas naciones que necesitan la misericordia y el favor de Dios. Así que quiero orar por ustedes. Si esta, vuelvo y te repito, ha sido de bendición para ti, compártelo con otros. Pero si necesitas a Jesús, te invito a que seas parte de esta oración conmigo.
Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que eres mi Señor y mi Salvador y que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, Jesús. Acepto el sacrificio en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Llena mi vacío existencial con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad y a toda justicia, y que pueda ser ese portador de tu gloria, ese intercesor que separe la brecha por otros, sabiendo el valor que tienen delante de ti. En este día, Padre, te doy gracias, porque tú eres mi Rey de gloria, y grito a los cuatro vientos que tu sacrificio por mí fue real, y que eres mi Señor y Salvador, y que en ti tengo puesta mi confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo le pido ahora al Padre, en el nombre de Jesús, que cada persona que se conecte y tú que te conectaste sean impactados por esta palabra y que el Espíritu Santo los ayude y los guíe a toda verdad y a toda justicia. Si hay algún hermano o hermana enferma, que hoy reciban su milagro de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Que sea sacado de raíz toda enfermedad de su cuerpo, tanto espirituales, físicas o emocionales, que sean transformados a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús, porque por las llagas de Cristo fuimos todos curados, pero por la sangre del Cordero hemos sido libres de pecado y de condenación. Hoy declaro en el nombre de Jesús que los cielos están abiertos sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia, y que juntos nos levantaremos para orar por nuestros prójimos, para que puedan recibir el oportuno socorro y el milagro de salvación y de sanidad que en sus vidas necesitan, para que sigan levantándose para hacerte al mayor, más guerrero e intercesores de oración por otras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por lo que harás, porque toda la gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, cada hermano, cada familia y suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y establece tu señorío en sus vidas y dale la autoridad para que sigan hacia adelante cumpliendo con tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha sido de bendición, compártelo con otros. Pero quiero que entiendas algo. Eres valioso para Cristo. No te menosprecies y nunca te olvides que Jesús te ama tal y como eres. Pero si vienes a Él, no te dejará igual. Es una garantía de parte del Espíritu de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y permite que así como Estel fue escogida para restaurar y libertar una nación, y Jesús fue escogido para libertarnos y sanarnos y darnos vida eterna, tú puedas ser utilizado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, para libertar a otros de la misma manera que Él te libertó a ti. Bendigo tu vida, la vida de los que aman. Y no te olvides que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Shalom Adonai.